Disposición transitoria tercera. Contratos de arrendamiento de local de negocio celebrados antes del 9 de mayo de 1985. C. Actualización de la renta. 6. A partir de la entrada en vigor de la presente ley, en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, la renta de los arrendamientos de locales de negocio podrá ser actualizada a instancia del arrendador, previo requerimiento fehaciente al arrendatario de acuerdo con las siguientes reglas. Primera, la renta pactada inicialmente en el contrato que dio origen al arrendamiento deberá mantener con la renta actualizada la misma proporción que el índice general nacional del sistema de índice de precios de consumo o que el índice general nacional o índice general urbano del sistema de índices de costes de la vida del mes anterior a la fecha del contrato con respecto al índice correspondiente al mes anterior a la fecha de cada actualización. En los contratos celebrados con anterioridad al 12 de mayo de 1956 se tomará como renta inicial la revalorizada a que se refiere el artículo 96.10 del citado texto refundido, háyase o no exigido en su día por el arrendador y como índice correspondiente a la fecha del contrato el del mes de junio de 1964. Segunda, de la renta actualizada que corresponda a cada periodo anual calculado con arreglo a lo dispuesto en la regla anterior, sólo será exigible al arrendatario el porcentaje que resulte de las tablas de porcentaje previstas en las reglas siguientes en función del periodo de actualización que corresponda, siempre que este importe sea mayor que la renta que viniera pagando el arrendatario en ese momento, incrementada en las cantidades asimiladas a la renta. En el supuesto de que al aplicar la tabla de porcentajes que corresponda resultase que la renta que estuviera cobrando en ese momento fuera superior a la cantidad que corresponda en aplicación de tales tablas, se pasaría a aplicar el porcentaje inmediatamente superior o en su caso el siguiente o siguientes que correspondan, hasta que la cantidad exigible de la renta actualizada sea superior a la que se estuviera cobrando sin la actualización. Tercera, en los arrendamientos a los que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4, un periodo de extinción de 5 o 10 años, la revisión de renta se hará de acuerdo con la tabla siguiente. Cuarto, en los arrendamientos comprendidos en el apartado tercero y en aquellos a los que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4, un periodo de extinción de 15 o 20 años, la revisión de renta se hará con arreglo a los porcentajes y plazos previstos en la regla novena, apartado A, del apartado 11 de la disposición transitoria segunda. Quinta, la renta actualizada absorberá las cantidades asimiladas a la renta desde la primera anualidad de la revisión. Se considerarán cantidades asimiladas a la renta a estos exclusivos efectos la repercusión al arrendatario del aumento de coste de los servicios y suministros a que se refiere el artículo 102 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la repercusión del coste de las obras a que se refiere el artículo 107 del citado texto legal. Sexta, a partir del año en que se alcance el 100% de actualización, la renta que corresponda pagar podrá ser actualizada por el arrendador o por el arrendatario conforme a la variación porcentual experimentada en los 12 meses anteriores por el índice general del sistema de índice de precios de consumo, salvo cuando el contrato contuviera expreso otro sistema de actualización, en cuyo caso será este de aplicación. Séptimo, lo dispuesto en el presente apartado sustituirá a lo dispuesto para los arrendamientos de locales de negocios en el apartado 1 del artículo 100 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. Octavo, para determinar a estos efectos la fecha de celebración del contrato se atenderá a aquella en que se suscribió, con independencia de que el arrendatario actual sea el originario o la persona subrogada en su posición. Séptimo,
El arrendatario podrá revisar la renta de acuerdo con lo dispuesto en las reglas primera, quinta y sexta del apartado anterior, en la primera renta que corresponda pagar a partir del requerimiento de revisión efectuado por el arrendador o a iniciativa propia. En este supuesto, el plazo mínimo de duración previsto en el apartado 3 y los plazos previstos en el apartado 4 se incrementarán en 5 años. Lo dispuesto en el párrafo anterior será también de aplicación en el supuesto en que la renta que estuviera pagando en el momento de entrada en vigor de la ley fuera mayor que la resultante de la actualización prevista en el apartado séptimo. Octavo, la revisión de renta prevista para los contratos a que se refiere el apartado 3 y para aquellos de los contemplados en el apartado 4 que tengan señalado un periodo de extinción de 15 o 20 años no procederá cuando el arrendatario opte por la no aplicación de la misma. Para ello, el arrendatario deberá comunicar por escrito al arrendador su voluntad en un plazo de 30 días naturales siguientes a la recepción del requerimiento de éste para la revisión de la renta. Los contratos de arrendamiento respecto de los que el arrendatario ejercite la opción de no revisión de la renta se extinguirán cuando venza la quinta anualidad contada a partir de la entrada en vigor de la presente ley.